Yo voy también a romper el hielo una vez más. Espero que los compañeros también tengan algo que opinar. Yo creo que aquí hemos visto una convergencia muy clara entre tres festivales, por lo menos, el Magusto, Guitarbera, Terras en Sombra, y es esa preocupación por la naturaleza y por la humanidad, claro. Pero es realmente curioso, ¿no?, que parece que el vínculo de la música tradicional, lo que llamamos el folclore, está como más ligado, ¿no?, a esta preocupación de la naturaleza, y el caso de Terras en Sombra nos pone la música sacra, música religiosa, que yo pienso que también es una música tradicional en el fondo, porque ya llevamos siglos de tradición con esta música, ¿no? Y tiene esta convergencia tan importante con la naturaleza. O sea que pienso efectivamente que el turismo musical o la música es un vehículo idóneo para transmitir valores, ¿no?, y principios, pues que son tan urgentes hoy día, ¿no?, y tan importantes. Por favor, ¿alguna pregunta, comentario? A ver, anímese. Jordi Tresserras, ¿no quieres comentar alguna cosa? Sí. Te paso el micro, ¿vale? Que estás muy callado. Estamos comentando en privado. Pues venga, hombre, hacer público esto. Por alusiones, ¿no?, viendo el tema del congreso, que es el de turismo musical y festivales, y viendo, por ejemplo, que los análisis que se han hecho para Extremadura y para Portugal, ¿no?, de la importancia de estos musicales en relación a su impacto económico, ¿no?, y sobre todo al tema de lo turístico. Bueno, me ha gustado mucho la investigación, bueno, la presentación de la investigación que han hecho en la Universidad de Extremadura, ¿no?, porque, bueno, plantea una metodología comparativa, pero la pregunta a los organizadores de festivales y también a los que están investigando los festivales era, para mí, uno de los grandes dedos en la llaga, ¿no?, que es cómo se comercializan estos festivales, ¿no? Entonces, me gustaría saber si los organizadores de los festivales tienen, por ejemplo, un sistema de venta anticipada de entradas, si comercializan con más de un año de antelación paquetes con los operadores turísticos, ¿no? O sea, si realmente trabajan con las agencias de receptivo local, si trabajan con turoperadores especializados en turismo musical. Entonces, esa era mi visión, ¿no? Porque, bueno, hay más de 300 operadores de turismo musical, y lamentablemente, con excepción de los festivales de los top 10 así tal, los demás ninguno trabaja con los operadores de turismo musical, ¿no? Entonces quería ver, aparte por la tipología de festival, a veces piensa si la gente que promueve, sobre todo festivales más vinculado con el tema de la música popular y tradicional, si es que no trabajan porque no quieren o porque también es una opción. O sea, hay festivales que no quieren pasar, por ejemplo, en los Pirineos hay festivales que dicen: yo no quiero comercializar porque tengo mi capacidad de carga así, no quiero que me pase como en el Arenal Sound, ¿no?, que no pueda gestionar los visitantes, ¿no? Me gustaría saber si es por eso o es porque solo determinados festivales de música más pop, indie, hip hop o tal trabajan con estos volúmenes, ¿no? Queda ahí. Yo creo que Miguel puede falar algo me imagino que de Terras en Sombra. Marcelino también, sí. Chuchi o Ilu, no sé si están por ahí, podrán decir algo sobre el Guitarbera también. Y los que habían hablado. Bueno, yo quería enderezar una cuestión a José Antonio sobre la articulación del festival porque há uma coisa que não se ha visto bien, que es la articulación del patrimonio inmaterial, la muestra del festival, con el patrimonio material, con el patrimonio religioso. Y mi cuestión es colocar la cuestión para él comunicar essa outra faceta e essa promoção que é hecho também a par do festival com o patrimônio material e para além do patrimônio natural.
sé si Marcelino, que por ejemplo, digo Marcelino porque no veo, no sé si está Chuchi, pero Marcelino, podéis decir algo sobre Guitarbera, porque es una cuestión, el tema de la carga y de la saturación de público, es una cuestión que se plantean, yo sé, ¿no? En Guitarbera sí, también. Es que lo que él ha Pues planteado a nosotros nos llega directamente, vamos a ver. Empezando porque nuestro festival no es un festival, es un encuentro. Entonces empezó como algo para el pueblo. Entonces lo que tú planteas para nada es un planteamiento nuestro. Empezó como poner en valor nuestra cultura y sobre todo para la gente del pueblo y para la zona. Esto ha ido creciendo, la idea ha gustado, empezando por nosotros, para el resto de la población, de la comarca, se ha ido extendiendo, entonces para nada se nos ha planteado eso que tú decías. Y entonces nosotros nos autofinanciamos con la venta, un poco con la colaboración de la gente. Entonces es que estamos muy lejos de lo que aquí se está planteando. Yo estoy encantada de estar aquí, de estar viendo todo esto. Yo creo que lo principal es que nos une la música, el amor a la música, el amor donde estamos, en nuestra tierra, o cada uno donde nos toca, y no hay palabra. Pero ir más allá, en concreto Guitarbera, no lo sabemos, porque elegimos un tema, trabajamos sobre, pues a lo mejor el mundo del cabrero, pues ese año se trata sobre eso, cada año es un tema, entonces es diferente el planteamiento. Sí, lo que pasa que en otro de los aspectos que decía Jordi es eso, la saturación del público. Y es verdad que Guitarbera, hasta donde yo sé, ha tenido un punto de inflexión donde de repente se ha doblado o se ha triplicado sí. la asistencia y os crea unos problemas logísticos sí. que antes nos planteabais, ¿no? Efectivamente. Entonces es interesante, hay dos cuestiones aquí, ¿no? Es siempre plantearse la capacidad de carga o el grado de saturación de un festival o de un evento, y otro también muy importante que hablábamos ayer con Jordi es el grado de autenticidad y de preservación, el interés por preservar la autenticidad que a veces tiene un pueblo sobre un patrimonio inmaterial, sobre una fiesta. Voy a pensar en el Peropalo, por ejemplo, o en una fiesta que era el Peregrín, que nos contaba ayer Jordi sobre la tierra donde vive, sobre Tossa, en Cataluña. Entonces es cierto que la tradición y el patrimonio son vehículos fantásticos para desarrollo, para el turismo, para fomentar el amor por la naturaleza o por la tierra, pero también tocan fibras muy sensibles, que es lo nuestro y hasta qué punto lo nuestro es, entre comillas, comercializable, ¿no? Efectivamente. ¿Alguna...? Yo quería puntualizar una cosa. Y en ese sentido quería puntualizar eso, porque a veces, yo por ejemplo vivo en Tossa de Mar, que es una localidad que tiene 3.000 habitantes, en invierno 2.000 y pocos, pero que tiene 55.000 camas, con lo cual en verano aquello tal. Y entonces la población ha decidido de una forma consensuada qué es lo que quiere turistificar de su identidad, porque es con Tossa y Cadaqués, son pueblos que tenemos una masa forestal del 97% que rodea, hay curvas que para llegar al territorio, está en la Costa Brava, pero es un lugar así que ha mantenido su identidad, ¿no? Y han hecho eso, tienen, por ejemplo, la fiesta del peregrino, donde hay también canciones tradicionales y todo eso, pero se reserva a la población, o sea, separan, incluso en verano hay una romería que se reserva a la población, o sea, casi es como si fuera un secreto esa romería, o sea, no se publicita, no se hace nada, precisamente para que no vayan los turistas, ¿no? Y si van como un poco de tal, y si se portan mal, entre comillas, los echan y llaman a la Guardia Urbana y los echan, o sea, porque están en una propiedad privada, también se hace una romería en una finca privada. Pero quiero decirte que también es importante, porque a veces vuestro proyecto es interesante, porque es un encuentro, como tú has dicho, no es un festival, y lo queréis preservar así, está perfectamente. A veces que se comunique de esta forma hace que los operadores pues no lo metan en su programación, ¿no? Yo sé que en cambio la comarca de la Vera tiene una proyección turística para otros elementos, habéis tenido un alcalde muy promotor, o sea que está promoviendo otros temas, pero yo me acuerdo que cuando salió el tema dijo, esto no es para masas,
Entonces, pero está muy bien, o sea, habéis optado por otros festivales de recreación histórica con la figura de Carlos V y todo esto, que tienen más proyección turística, pero está muy bien el tema de que haya consenso en lo que se quiere turistificar y lo que no, porque si no te encuentras, como en Barcelona ha pasado con el Primavera Sound, por ejemplo, o con el Sonar, que se hacía en el Raval y que se tuvo que mover porque al final los vecinos estaban hasta el moño del festival, ¿no? Entonces es un tema de que buscar los equilibrios, ¿no? Sí, yo quería decir al respecto, por ejemplo, nosotros hemos puesto esta mañana que pretendíamos la autofinanciación como modelo de independencia en el evento, pero también nos vemos ante una contradicción. Si la afluencia, la aspiración de la autofinanciación, pues depende de la venta de los productos, y si la afluencia del público es grande, pues el evento tiene más recursos. Y si un año, por ejemplo, la afluencia de público bajara, fuera escasa, pues a lo mejor no éramos capaces de autofinanciarnos. Así que también vivimos dentro de una contradicción como todo el mundo. En la búsqueda del equilibrio es donde estamos. Hasta ahora hemos sido capaces, a partir de ahora pues no sabemos que si la cosa era para adelante o para detrás. Hasta ahora creo que hemos tenido suerte. Pero estamos dentro de esa contradicción continua entre exceder la capacidad y mantener un equilibrio, tampoco llevarlo al secretismo, porque es una cosa que merece la pena compartir, porque lo que queremos es compartir, como decía mi mujer, pues lo que nos une es la música y es el objetivo fundamental, buscar en nuestras raíces, que nuestra gente joven lo valore, porque como bien exponía el ponente, no recuerdo tu nombre, una similitud que ha hecho entre la dictadura de Salazar y el franquismo al apoderarse del folclore, ha hecho que unas generaciones, incluida la nuestra, rechazáramos en nuestra juventud la música tradicional. Todos somos muy eclécticos en gusto musical, nos pueden gustar músicas muy diferentes, pero afortunadamente creo que eso ya lo hemos superado y la gente joven valora mucho el folclore. En nuestro pueblo se da la casualidad de que Chuchi, que no está aquí esta tarde, que ha hecho ya una serie de formaciones musicales de un folclore más alegre, más gamberro, más guerrillero del folk, como yo les llamo, ha conseguido enganchar a la juventud, mientras que el folclore más tradicional, más ortodoxo, pues ha quedado como para los más mayores, aunque se están hibridando de alguna manera. Eso es lo que quería comentar. Hola. Con todo esto que ha oído, lo que pienso es que la pregunta que hago a mí misma es: ¿los festivales se hacen para preservar, estos festivales que hablamos aquí, se hacen para preservar el patrimonio musical, inmaterial y material también, o se hacen para los números, para que haya dinero para hacerlo? Porque yo he visto el ejemplo de Badassó, que él siempre ha sido programado con fado y flamenco, y el último año lo pone en Buraca Sound System, que no tiene nada que ver, y solo porque necesitan de números, de tickets y de jóvenes. Entonces hay que pensarlo, quizás, lo propongo de una otra forma. Si este festival solo abarca personas mayores, para mí no tiene ningún problema, pero hay que quizás encontrar una forma para que también pueda integrar jóvenes sin tener que cambiar el sentido del festival y sin tener que desviarnos del asunto, que en este caso hablamos no de grandes festivales como hay en todos los países, masificadores, pero festivales que integran a nuestro patrimonio y que muchas veces es muy sencillo, es muy tradicional, es muy único y no es tan ruidoso y tan espectacular. Eso lo quería colocar para todos, no sé. Si no hay más intervenciones, y para sintetizar un poco estas grandes encrucijadas o las grandes dialécticas, yo creo que una es esa, ¿no? Es el tema de la saturación, preservación, digamos, o el equilibrio, lo que decíais, el equilibrio efectivamente entre cuál es el número adecuado para que permita financiar el festival por un lado, pero que no se salga de madre, digamos, no lo haga demasiado complicado o casi imposible. Otro tema muy importante es el tema de la autenticidad por
ponencia sobre el blasón, hemos visto esta cuestión de si el flamenco, por ejemplo, el flamenco más auténtico resulta que es en las fiestas turísticas. Es una hipótesis, porque mucha gente diría, si hay un turista ya no es auténtico, pero la autenticidad también es un término o un concepto que yo creo que no es tan cosificante o reificante, no deja de ser auténtico. Por ejemplo, en el Guitar Vera entiendo que siendo música tradicional, muy pura, muy estamos sacando las raíces y los abuelos están, pero se meten personas nuevas a cantar, o esta renovación del ¿cómo es llamado?, del folk guerrillero, ¿no? No deja de ser música tradicional y no deja de ser de tradición que se está haciendo, ¿no? Realmente la tradición no es una cosa que está ahí tal inmóvil y quieta y pura, ¿no? Es una cuestión que se va siempre renovando, ¿no? Entonces lo que ayer era tradición o lo que hoy es novedad, mañana será tradición. O sea, realmente yo pienso que, y Camarón, por ejemplo, fue tildado de muy posmoderno cuando empezó a innovar con el flamenco, y hoy en día hay muchas más posmodernismos detrás de Camarón, ¿no? En el flamenco, por ejemplo, y el flamenco de Camarón ya se ve como tradicional, ¿no? Por hablar del flamenco, ¿no? Entonces tenemos ahí, yo creo que unas grandes ejes o diálogos que nos van a acompañar probablemente en los próximos congresos y que saldrán siempre a colación y que merece la pena siempre tener en cuenta en el asunto del turismo musical, el turismo cultural, ¿no? Vamos a poner ahora la ponencia del siguiente ponente, que es un vídeo. Realmente es como si ya fuera el Videoforum, porque el Cineforum, bueno, pues nos lo hemos comido también realmente, teníamos no importa, algunos... porque en realidad aquí es necesario siempre el aporte audiovisual, con lo cual el Cineforum está como integrado. Está integrado y ya está. Merece la pena, yo creo también, hay grandes documentales sobre festivales, o sea que sí merece la pena para próximas ediciones, sí, yo creo, proyectar alguno de los grandes documentales o cortos un poquito más largos que los minutos que estamos viendo aquí, pero bueno, esto siempre es un poquito organizado y un poquito improvisado, repentista, y es lo que está pasando aquí. Entonces vamos a ver este vídeo de Marco Antonio de la Osa. El nombre de la ponencia es Estival Cuenca, cómo iniciar un festival en plena crisis y no morir en el intento. Marco Antonio de la Osa es profesor de Cuenca, de la universidad, y es muy innovador y, bueno, por lo que lo conocemos, se mete en todos los fregados. Ahora que estamos hablando de mucha cultura popular, y entonces, bueno, muy ilusionado siempre en mucha actividad, y es eso, musicólogo y, por supuesto, al mismo tiempo que es musicólogo, gestor, profesor y gestor. Y bueno, pues eso, con muchas ganas de transmitir. Siempre al final nos ha mandado un vídeo. Muy buenas, ¿qué tal? En primer lugar, agradecer a este primer Congreso Internacional de... Cajón flamenco, ¿no? Cuando se ha hablado aquí hoy también de flamenco, y no es flamenco. Gracias. Ahora ya sí lo es, claro, pero antes no lo era. Gracias por el apunte, ciertamente oportuno. Antes de irnos al café, por alusiones antes, es verdad que hemos dejado una pregunta en el aire que le hizo Miguel Cuaresma al Festival Terras en Sombra, y José Antonio va a responder ahora. Gracias, voy a intentar ser muy breve. Me gustaría hablar antes de esta cuestión sobre patrimonio de una otra, que es el problema del público, la captación de público y la comunicación. En nuestro caso, el Festival Terras en Sombra es un festival enteramente gratuito. No hace falta tener tickets para entrar, hace falta solamente llegar a tiempo. ¿Por qué? Tenemos un problema distinto, que es que las iglesias están siempre llenas. Las iglesias, aunque algunas de ellas son muy grandes, llevan casi 800 personas, rápidamente se agotan y claro, esto puede ser una dificultad. Estamos llegando a nuestra capacidad de carga del punto de vista de público. Pero siempre hemos intentado transformar un poco el festival, así como las rutas turísticas o rutas de touring cultural, ambiental y religioso que estamos creando, como algo que, digamos, llegue a ser un producto turístico profesional.
nosotros no lo vendemos, pero es fundamental que él funcione en su ecología económica, si puedo utilizar esta expresión. Y la verdad es que este festival tiene una ecología muy propia. El público, yo diría que es cerca de 60%, 55% para ser más exacto, de la región. Las otras personas vienen desde fuera y nuestra área de influencia ultrapasa Madrid, lo que significa que, en fin, irradia bastante como fenómeno, digamos, cultural. Quanto à conexão com o património monumental, eu necessitaria um pouquinho de tempo para explicar, então vou tentar sintetizar, espero conseguir ser claro. En el principio del mundo de nuestra actividad estaba la recuperación patrimonial. Esa es verdaderamente nuestra principal actividad. El problema es que hemos recuperado algunas decenas de monumentos clasificados, pero el público no entraba, el público no venía, se había desacostumbrado de entrar en estas iglesias históricas. Entonces, hemos comprendido que la música, con su capacidad universal de atraer públicos muy diversificados, era un gran instrumento para volver a dar vida a estos recintos, a estos espacios. Y esto ha sido muy importante porque hoy podemos decir que es el festival el principal garante de continuidad al nivel de manutención de algunos espacios, que si no hubiera festival sería mucho más difícil conseguir los créditos, públicos o no públicos, para hacerlo. En Lisboa no entiende muy bien cómo puede funcionar en el Alentejo un festival sin taquilla, sin billetes. Bueno, es que efectivamente para nosotros, como tenemos alguna financiación pública y utilizamos espacios de culto, y además, como he explicado, con una capacidad relativa, porque 700 plazas es poco, no es esto, digamos, el quid, no es esto la solución para mantener o no mantener el festival. Lo que es importante aquí es que él sea reconocido como un factor de identidad, como algo que es importante para el territorio, para las personas y para las comunidades, y especialmente que la gente pueda acceder, porque por otra parte, si tuviéramos que poner precios, los teníamos que poner muy altos, y entonces nuestro público natural, que son las personas de nuestra zona, difícilmente podrían frecuentarlo. Entonces, nosotros que no somos efectivamente organizadores de festivales, somos, digamos, responsables por la manutención del patrimonio artístico y histórico, hemos quedado al final con esta responsabilidad porque no se han encontrado otras entidades que la quisieran ejecutar. Y yo termino diciendo solo el siguiente. Durante los primeros años teníamos una financiación importante del Ministerio de Cultura de Portugal. Entonces había una empresa que directamente intervenía en el festival. El mismo día en que el Ministerio de Cultura ocultó los créditos, esta empresa que había trabajado durante varios años, por correo certificado, nos comunicó que ya no estaba interesada en continuar. Y nos hemos quedado nosotros, en fin, que no teníamos inicialmente esa vocación, un poco con el niño en los brazos. Quiero decir también que en ese momento tan trágico del Festival Terras Sem Sombra, en que todo estuvo a punto de irse, yo aquí ya no os comento las otras cosas, que es la tremenda resistencia que hemos tenido de parte de la Iglesia Católica, que entiende que las iglesias son cosas muy estrictas y que hacer música religiosa en las iglesias era una cosa casi profana. Y hemos tenido ahí que trabajar mucho. Ha sido muy difícil mantener vivo. Pero el otro aspecto es que cuando llega la crisis, solo hay dos instituciones que nos ayudan. Los ayuntamientos, que se puede decir que son los verdaderos ministerios de cultura de Portugal, y por otro lado, las familias. Hemos tenido gente voluntaria como nosotros, que ha venido hacia nos en Beja y nos ha dicho, esto tiene que continuar, no se puede perder. Y así se ha mantenido el festival, que tiene como único profesional Juan Ángel Vela del Campo, que es naturalmente el director artístico, y ese sí tiene que cobrar para las tareas, digamos, cotidianas del festival. Eu queria dizer-lhe também que com o festival e com a financiação, que é uma coisa tremenda, temos financiação do Estado espanhol. Temos, no ano de 2015, hemos tenido mais financiação do governo de Espanha do que do governo de Portugal. Isso para nós outros é pouco raro, não é o mesmo que para vosotros, mas é pouco difícil de entender como Espanha apoia um festival destes e como o governo português muitas vezes não apoia. Muchas gracias. Digo que luego si queréis ver un poquito
los carteles, los grandes carteles del grupo que se llama Música e Identidad Extremeña y cuya coordinadora es Rosario Guerra. Por si queréis... Mañana estarán también aquí. Sí, mañana los tenemos, sí, hasta que se acabe el congreso. Tenemos tiempo. Eso sí, en algún momento pueden venir ellos. Bueno, vamos a tomar un café.